A ver, esta situación seguro que le suena a mucha gente. Ese ordenador que al principio iba como un cohete y de repente un día tarda la vida en arrancar. ¿Verdad? Los programas se quedan ahí pensando y al final usarlo es una tortura. Bueno, pues antes de darlo por perdido y pensar en tirarlo, vamos a ver qué podemos hacer para darle una segunda vida, para que vuelva a volar, vaya. Es que es totalmente normal que un equipo con unos cuantos años encima empiece a mostrar estos síntomas, ¿eh? Arranques que se hacen eternos o esa misión imposible de abrir varias pestañas en el navegador. Es una frustración que conocemos de sobra. Pero la buena noticia es que, en la mayoría de los casos, la solución es mucho más sencilla y, sobre todo, más barata de lo que parece. Claro, es que siempre está la opción de comprar uno nuevo, ¿no? Pero vamos a ser sinceros, cambiar de ordenador no es como cambiar de camiseta. Cuesta un dineral. Así que antes de eso, vamos a explorar unos cuantos consejos súper prácticos para recuperar el rendimiento de esa máquina sin tener que dejarnos el sueldo en ello. Perfecto, pues vamos al lío. Antes de tocar un solo tornillo, el primer paso, y el más económico de todos, es revisar el software. Porque muchas veces el problema no es que el ordenador sea viejo, sino que está literalmente ahogado en basura digital y en un montón de procesos que no necesita. La primera línea de defensa es siempre una buena limpieza digital. Como vemos aquí, son 4 pasos muy sencillos y que no cuestan nada. Quitar lo que no se usa, optimizar el arranque, usar un solo antivirus para que no se peleen entre ellos y elegir un navegador que consuma menos. Vamos a ver los puntos más importantes. Este punto es fundamental, las aplicaciones de arranque. Hay muchísimos programas como Spotify, Adobe y otros que se inician solos con el ordenador y claro, están consumiendo recursos desde el segundo uno. Para evitarlo hay un truco, pulsar a la vez Control, mayúsculas y Escape. Se abrirá el administrador de tareas, ahí se busca la pestaña de inicio y se puede deshabilitar todo lo que no sea esencial. El cambio en la velocidad de arranque se nota al instante. Y esto nos lleva a otro punto clave, el navegador. A ver, programas como Chrome son una maravilla, pero en equipos antiguos pueden ser auténticos devoradores de recursos. Existen alternativas mucho más ligeras como Firefox ISR, configurado para bajo rendimiento, o SlimJet, que pueden hacer que la navegación del día a día sea muchísimo más fluida y sin renunciar a que las webs modernas se vean bien. Vale, ya hemos hecho la limpieza de software. Ahora toca pasar a la parte física, porque a veces el enemigo número uno del rendimiento es algo tan simple y tan tonto como el polvo. La relación es súper simple y directa. El polvo y una pasta térmica vieja actúan como una bufanda de lana para el procesador, no le dejan respirar. ¿Y cuál es el resultado? Pues que se sobrecalienta. Y para protegerse, él mismo se pone a trabajar a medio gas, reduciendo su velocidad. A este fenómeno se le conoce como estrangulamiento térmico o thermal throttling. O sea, es el propio ordenador echando el freno de mano para no quemarse. Por eso, una limpieza a fondo con aire comprimido, por lo menos una vez al año, no es una cuestión de estética, ¿eh? Es una mejora de rendimiento directa y muy notable. Y aquí tenemos al culpable silencioso de muchos sobrecalentamientos. La pasta térmica es ese material que va entre el procesador y el ventilador para que se mantenga fresquito. ¿Qué pasa? Que con los años se seca, se endurece y se convierte en un aislante. La analogía es perfecta. Es como obligar al procesador a correr una maratón con un abrigo puesto en pleno agosto. Cambiarla es una operación relativamente barata que le permite volver a respirar y funcionar a tope. Muy bien, ya hemos cubierto todo lo que se puede hacer gratis. Ahora, si de verdad se busca un salto de rendimiento que sea espectacular, hay 2 componentes en los que una pequeña inversión marca una diferencia que es abismal. Lo primero, la memoria RAM. La idea de la mesa de trabajo lo explica genial. Si se tienen, por ejemplo, 4 GB de RAM, es como intentar hacer un proyecto enorme en una mesita de café. En cuanto se abre el navegador, un documento y alguna cosilla más, todo se empieza a amontonar y a caer. Ampliar a 8 o 16 GB es como tener un escritorio gigante, donde se puede tener todo abierto a la vez con total fluidez. Pero, a ver, mucho ojo con esto. Es un aviso súper importante. Antes de lanzarse a comprar nada, es crucial comprobar si la memoria se puede ampliar. ¿Por qué? Porque en algunos portátiles, sobre todo en los más finitos o en los de gama más económica, la memoria RAM viene soldada a la placa. Y eso significa que no se puede cambiar. Para salir de dudas, lo mejor es una búsqueda rápida en Internet con el modelo exacto del equipo. Así nos aseguramos. Y ahora, la mejor estrella, la que por sí sola transforma por completo la experiencia. Estoy hablando de cambiar el viejo disco duro mecánico, el HDD, por un disco de estado sólido, un SSD. La diferencia es que no hay color. El disco antiguo es como un tocadiscos, con piezas que se mueven para buscar la información. El SSD es pura electrónica, sin nada que se mueva, pura velocidad. Es que estamos hablando de que es hasta 10 veces más rápido. ¿Y esto qué significa en el día a día? Pues que el ordenador va a arrancar en segundos, literalmente. Que los programas se van a abrir al instante. La sensación es la de estrenar un equipo completamente nuevo.
Si solo se puede hacer una inversión, que sea esta. De verdad, cambia las reglas del juego por completo. Con toda esta información sobre la mesa, llega la pregunta del millón. ¿Cuándo merece la pena hacer estas mejoras? ¿Y cuándo es mejor simplemente asumir que toca comprar un equipo nuevo? Aquí tenemos una guía bastante clara, la verdad. Por lo general, si el equipo tiene menos de 3 años, casi siempre va a merecer la pena repararlo. Y una buena regla de oro es la del 40%. Si la reparación o la mejora cuesta menos del 40% de lo que costaría un ordenador nuevo similar, adelante, es una inversión inteligente. Hay que saber distinguir entre tipos de averías, claro. Cambiar una batería, un teclado o, como ya hemos visto, el disco duro por un SSD son reparaciones sencillas y económicas que le dan más vida al equipo. Sin embargo, si el problema está en la placa base o en la tarjeta gráfica, cuidado, porque la reparación puede ser tan cara que ya no compensa en absoluto. Así que, al final, la conclusión es esta. Ese viejo ordenador que a lo mejor está cogiendo polvo en un rincón, pues probablemente no está para tirar. Ni mucho menos. Con un poco de limpieza digital, un buen mantenimiento físico y, quién sabe, quizás una pequeña inversión inteligente puede volver a ser una herramienta súper rápida y útil durante unos cuantos años más. La pregunta ahora es, ¿por dónde empezar?